versículo 2 al 9. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. ¿Ya lo encontraron? Vamos a ponernos de pie. Sé que estaban de pie, pero después vamos a estar ya mucho tiempo sentadas. Vamos a ponernos de pie. Dice así la palabra del Señor. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar respecto de que Dios quiere que nosotros seamos esos conquistadores. Y aquí nosotros podemos mirar, Dios le está llamando a Josué para poder ser un conquistador. A veces si uno se pone a mirar, el hombre conquista a una mujer, porque le dice palabras, te amo, te quiero, conquistó. Pero de veras que eso es un gran desafío. No todos se arriesgan a poder decir eso, ¿verdad? Sino después de haber orado tanto tiempo al Señor y que el Señor ya les confirmó con ayuno, oración, entonces se ha vuelto ese conquistador, ¿no es cierto? A veces como tal vez él no dice nada, entonces la mujer se vuelve conquistadora. Y eso no debería ser, eso no debería ser. Ve, la mujer siempre tiene que esperar, ¿no es cierto? Que el hombre, Dios lo puso como ese conquistador. Pero hoy vamos a mirar pensando como un conquistador. Aquí nosotros podemos mirar qué bueno es el que Dios nos mira como conquistadores. Puede mirarle a la persona que está a su lado y dígale, tú eres un conquistador. Ajá. El Señor nos mira como conquistadores. Dios lo miró a Josué. Tal vez él no creía que él era un conquistador, pero sin embargo Dios lo miró como un conquistador. Y eso es lo que el Señor lo tenía preparado a él para que él pudiera conquistar la tierra prometida. Moisés había cumplido un tiempo muy bonito, muy importante, pero él sí conquistó, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los había guiado por el desierto. Pero ahora Dios estaba levantando a un nuevo conquistador. Y ese nuevo conquistador, Dios ya le había puesto sus ojos. No era que solamente ya ven Josué y ponte, no, porque él había tenido un largo trayecto, había corrido junto con Moisés, había descubierto el secreto de poder ser un buen conquistador. Y ese secreto
el buscar a Dios. Eso es lo que él pudo mirarlo. Ahora el Señor le dice a Josué: sé valiente. Le motiva a tener un espíritu de conquistador. No era fácil lo que él tenía que enfrentar. Tal vez Moisés caminó por el desierto, pero Josué tenía que enfrentarse a muchas naciones y tenía que guerrear, tenía que pelear con estas naciones para poder conquistar y para poder entregar esa tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluye leche y miel. Y a veces uno pensaría, ¿qué sería que fluía leche y miel? Era una tierra fructífera, era una tierra que sin sembrar muchas veces daba fruto y ellos podían comer. En ese año que no sembraban, podían comer solo de lo que nació, de lo que reprodujo la tierra, nada más. Es tremendo. Ahora, nosotros podemos mirar, el Señor también te dice a ti que eres un conquistador. Bendito sea el Señor. El Señor nos dice: levántate. Y Él te ha dado un espíritu también de conquistador. Hoy en la actualidad no son tiempos fáciles, son tiempos duros y difíciles los que estamos viviendo. Tal vez en ese tiempo Josué también lo que tenía que afrontar no era tan fácil. Eran cosas muy fuertes y difíciles, capaz de correrse, ¿verdad? Y dejarlo todo tirando. ¿Para qué meterme en todo eso? Pero el Señor tenía puesto los ojos en él y lo había levantado como un conquistador para poder conquistar la tierra prometida, y aún tenía que entregarla en heredad al pueblo de Israel. Se necesitaba de una persona valiente, de una persona que había aprendido a estar sometida a Dios. Pero el Señor le dice, y es tremendo porque el Señor le habla y le dice respecto: nunca se apartará de ti este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para ser un conquistador, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender de la vida de Josué? El poder guardar su palabra. Nunca se apartará. Si obedecemos la palabra del Señor, vamos a mirar siempre la bendición y la victoria del Señor en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. El encargo que Dios le estaba delegando a Josué no era tal vez de decirle: cásate, ten un buen trabajo. El encargo que Dios le estaba dando, eso sabemos que es una añadidura. Eso es una añadidura. Lo que el Señor le estaba diciendo, lo que estaba escrito en el libro de la ley: no te apartes de él para ver la victoria. ¿Tú quieres ver la victoria en tu vida? Nunca se te aparte este libro que el Señor lo ha dejado. Si tú nunca te apartas de este libro, vas a ver la victoria de Dios. Muchos quieren conquistar y ver la victoria del Señor, pero no guardan esta palabra. Es algo tan hermoso y tan sencillo, pero tal vez puede ser también difícil. Porque el Señor le dijo a Josué: si tú no te apartas de este libro de la ley, vas a ser ese conquistador. Vas a lograr el poder entrar a la tierra prometida. Vas a poder entregar
esa tierra al pueblo de Israel. Si la palabra de este libro tú la guardas en tu corazón. Qué lindo es hoy en la actualidad el pacto del Señor. Dice: yo escribiré las leyes y los mandamientos en tu corazón. Y cuando Él ha escrito las leyes y los mandamientos del Señor en nuestro corazón, nos es más fácil el poder obedecer. Qué bendición, ¿verdad? Ahí está esa palabra escrita en el corazón. Y nadie la puede arrancar, porque el Señor, Él quiere que nosotros conquistemos en el lugar que Él nos ha puesto. Al final, después de haber conquistado la tierra prometida y haber repartido al pueblo de Israel, podemos mirar, Josué les da un desafío al pueblo de Israel de ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios o ser fieles a los ídolos que sus padres adoraban al otro lado del río. Y él pudo pronunciar esta decisión firme de Josué. En Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición. Y eso es el que nosotros debemos pronunciar. Nunca tengas miedo de tomar esos desafíos. A Josué no le dio temor y los desafió. Les dijo: si ustedes quieren, pueden servir a los dioses que nuestros padres sirvieron al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay muchos que tienen temor de poderle decir: Señor, yo me comprometo contigo. Y muchas veces hay ese temor porque no queremos comprometernos con el Señor. Pero Él sí quiere que nosotros podamos comprometernos para poder tomar la tierra prometida y poder entregarla a esas personas que a lo mejor están en camino para venir a los pies del Señor. Bendito sea Dios. Las personas de conquista tienen fe. Tremendo, ¿verdad? ¿Tienes fe? Si tienes a Jesucristo en tu corazón, hay fe en tu vida. Las personas muchas veces dicen: yo tengo fe, pero no conocen a Jesús. ¿Será que tienen fe? No tienen fe. No tienen fe, porque las personas que tienen al Señor Jesucristo son las únicas que pueden tener esa fe. En Juan, vamos a mirar. En Juan capítulo 5, versículo 4. Si Cristo vive en nuestro corazón, tú puedes ser un conquistador. Puedes ser una conquistadora. Pero si Cristo no vive en tu corazón, no puedes ser un conquistador. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Tantas cosas, ¿verdad? Que muchas veces hemos sido tal vez atraídos para el mundo. Pero la palabra nos dice: el que vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchos que tienen al Señor Jesucristo en sus vidas tienen esa fe.
La fe desata vida. O sea, qué tremendo, ¿verdad? La fe desata vida. Cuando una persona tiene a Cristo en su vida, tiene fe, y la adversidad, las enfermedades, puede reprenderlas de su vida, de su cuerpo, y puede llamar la bendición. O sea, una persona que tiene esa fe, cuando vienen las adversidades, ¿cuáles son las adversidades? Problemas, dificultades, no hay lo económico, hay situaciones difíciles en la familia. Cuando viene la adversidad, ¿qué es lo que nos dice? Podemos hacerle frente, ¿verdad? Podemos renunciarla, podemos orar, podemos pedir que el Señor tome control. ¿Por qué? Porque hay fe en el corazón. Para el cristiano, cuando está pasando pruebas, ¿qué es lo que puede hacer? No podemos quejarnos cuando estamos pasando pruebas. Y es algo tan bonito que nosotros podemos aprender de Job. Es un ejemplo de este hombre que vivió muchas pruebas. En Job capítulo 19, versículo 25 y 26 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desheches está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué tremenda la fe que este hombre tenía, ¿verdad? Era una prueba, murieron sus hijos, le quitaron todo el ganado, hasta la mujer le dijo: todavía mantienes tu integridad, ¿por qué no maldices y muérete? Hasta ella estaba en contra. Qué terrible, ¿verdad? Pero sin embargo, este hombre, él pudo pronunciar: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Qué bueno cuando tú estás pasando una prueba y es una prueba difícil, que tú puedas decir: yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de deseche esta carne. ¿Por qué él decía deseche esta carne? Porque su carne estaba podrida, engusanada. Con una teja tenía que rasparse. Y por eso él decía: aún después de deshecha esta mi carne, voy a ver a Dios. En esta misma carne voy a ver a Dios. Y en Job capítulo 13, versículo 15, lo que ya leímos, he aquí: aunque él me matare, en él esperaré. Qué tremendas estas palabras, ¿verdad? Aunque él me matare, en él esperaré. Bendito sea el Señor. La fe glorifica a Dios y no admite temores. Y es algo tan bonito el poder mirar en la Biblia tantos ejemplos de gente que no admitieron los temores. Cuando el apóstol Pablo lo mandaron preso ya para ir a Roma, estaba a punto de naufragar el barco. Ya todo estaba, botaron cosas al mar. Ya solamente lo que faltaba, un poquito más, y se hundía el barco. Pero el Señor le habló en la noche y le dijo: no tengas temor. Te he dado la vida a ti y a todos los que están contigo. Y al otro día, cuando amaneció, la gente estaba atemorizada, porque ya solamente estaban esperando que el barco se hunda y todos morían. Y el apóstol Pablo les dijo: coman. Él estaba tranquilo, porque él había confiado en su Dios. Estaba tan tranquilo y él les dijo: coman, porque anoche mi Dios, en el cual yo creo, él me ha dicho que no vamos a morir. Y con todos ustedes él ha permitido darnos la vida. Sí se hundirá este barco, pero él ha prometido darnos la vida. En medio de la tempestad, de la prueba, de la dificultad, él se levantó muy confiado. ¿Por qué tenía tanta confianza
Pablo tenía tanta confianza porque la palabra de Dios estaba muy firme dentro de su corazón. La palabra, así como le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el Señor. Cuando vengan momentos difíciles, el Señor quiere que confiemos en Él. Hace rato me entró una llamada y yo le cerré, pero después la contesté. Era una persona llorando, con pruebas bien fuertes y duras, pero qué lindo el poder orar, el poder confiar en nuestro Dios y saber que nuestro Dios nos protege y que Él no permitirá el mal a sus hijos que lo aman y que han confiado en Él. Pablo dijo: el Dios al cual yo sirvo, Él me ha hablado y nada de mal nos va a venir, y nos ha dado la vida con todos ustedes. Qué tremendo. En alta mar uno pensaría, ya no hay solución. Yo he pensado, cuando van en avión o en el mar, eso sí es muerte segura. Qué triste, pero tremendo, ¿verdad? El Señor le dio la victoria y él pudo salir con toda la gente. La fe y los temores no pueden habitar juntos. Dígale a la persona que está a su lado: la fe y los temores no pueden vivir juntos. No, si nosotros permitimos el temor junto con la fe, la confianza en nuestro Dios, no pueden vivir juntos. Cuando estemos pasando dificultades, vayamos a la palabra de Dios, ya que Satanás lucha por conquistar la mente de las personas, lanzando dardos de duda. En este momento la mente se convierte en un campo de batalla, cuyas bombas traen frases como: tú no sirves para nada, eres un fracaso, siempre te salen mal las cosas, todos te aborrecen, no te han vuelto a llamar, se han olvidado de ti. ¿Y qué es lo que le dice el enemigo? Vámonos al mundo. Te hace mirar, no sé, lo que a ti te agradaba. Tal vez el licor, el cigarrillo, la droga, la mentira, la prostitución, yo no sé, pero te muestra y te hace parecer: qué rico, ¿y por qué lo dejaste? Y le muestra, y así como un deleite, engañándole nuevamente, y aún le dice: nunca vas a salir de las deudas, nunca vas a poder ver la bendición. Y todo eso es una mentira, porque Satanás, él viene y llega a nuestra mente para aterrizar con todos esos engaños y mentiras. Un conquistador no debe permitir que el enemigo pueda influenciar con esas palabras, porque te derrota, porque enseguida sentirás, sí, y le sigue al enemigo, se tira otra vez al mundo. A veces el enemigo te dice: tú no vales para ser cristiano, mejor lánzate al mundo, sigue la vida como estás. Terrible, ¿verdad? Los temores y la fe no pueden vivir juntos. ¿Y qué es lo que desbarata los temores y los pensamientos del enemigo? Solo la palabra. Solo la palabra. La palabra derriba los argumentos del devorador y te viene confianza, te da seguridad y te vuelves ese conquistador, no permitiéndole al enemigo
que te abrume con todos sus engaños y mentiras, tenemos que pararnos en la palabra del Señor. Bendito sea Dios. ¿Qué haces para salir de estos ataques del maligno? Lo primero, llenarnos de la palabra todos los días, para que el enemigo no tenga puertas en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Llenarte de la palabra de Dios. Es tremendo, ¿verdad? El enemigo, cuando tú no tienes la palabra en tu mente y en tu corazón, estás vacío. Y al estar vacío, él tiene la facultad de atormentarte con recuerdos, con cosas viejas del pasado, para acabarte y destruirte. Pero qué bueno el que nosotros, lo primero que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, llenarnos de la palabra. Y a veces solamente con una lecturita bíblica y ahí se termina. Hoy, mientras oraba por esta persona, comencé a orar el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores. Ya me estoy olvidando. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Me pondrá sobre una roca en alto. Sí, me acuerdo un poco más, pero hasta ahí. Pero es tremendo. La palabra deshace los argumentos del devorador. La persona llena de temores, de miedo, pero cómo la palabra destruye los argumentos del enemigo. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios debe morar en tu vida. Por eso el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acuéstate leyendo la palabra. Qué lindo es el que tú te puedas acostar leyendo la palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que uno pueda pronunciar la palabra. El Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo omnipotente. Pero muchos, ¿qué es lo que hacen? Se acuestan viendo la televisión. No que sea malo ver las noticias, pero ¿qué es lo que tú miras en las noticias? Desastres, muertes que atacaron, te llegan los temores, ya no quieres salir si no tienes compañía, porque ya piensas que por ahí te va a agarrar el ladrón. O miras a alguien que pasa en una moto y ya estás a la defensiva. O mirando si van dos o va uno en la moto. Qué terrible, ¿verdad? Y muchas veces las personas que se acuestan mirando películas de terror, y a veces lo que miran es que ya el diablo viene para llevárselos. Es tremendo. ¿Por qué? Porque tú mismo permites. Lo más hermoso es que tú leas la palabra
y con un versículo repitiéndolo te acuestes. Cuando no me llegue el sueño, ya apagué la luz y ya me cobijé las cobijas y no me llegue el sueño, comienzo a repetir un salmo, una palabra, y no sé en qué momento me quedo dormida. Qué lindo es, porque la palabra es la que te defiende y te ayuda. Cuando lees la palabra en la noche, al otro día te despiertas con alegría, con esperanza, fortalecido, y puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. Aunque veas los problemas y las dificultades, pero me levanto y puedo repetir, veo ya el día, todas las cosas que tengo que hacer, y digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. El Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los pensamientos que tengan en la mañana marca todo el día. Te va a dar confianza, te va a dar seguridad, te pone ese camino para poder caminar con confianza. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Pero hoy en la actualidad, si hay problemas en el afán, ¿se ha dado cuenta que sí hay afán? Pero el Señor nos dice que no nos afanemos. Todo está en sus manos. Pero ¿cuándo tú puedes tener esa confianza para no afanarte? Cuando la palabra está en tu corazón. Muchas veces el afán dice: hay que pagar el arriendo, hay que pagar la universidad, hay que pagar el agua. No sé, tantas cosas que hay, ¿verdad? Y eso es lo que trae el afán, trae esa preocupación al corazón. En Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si la palabra está en nuestras vidas, va a haber ese resultado. Viene el afán, pero tú enseguida pronuncias la palabra, y la palabra deshace el afán que el maligno quiere poner en nuestras vidas. Porque con angustia, con afán, ni siquiera puedes hacer lo que tienes que hacer. Pero cuando tú te depositas en las manos del Señor, vas a lograr y vas a ver que todo puedes hacerlo. A veces uno dice: es feo el afán, la ansiedad. Un día yo me desperté y más que orar, comencé a mirar todo lo que tenía que hacer. Y comencé a angustiarme en el corazón porque no iba a alcanzar a hacerlo. Así es que dije: no, Dios, perdóname. Lo primero que tengo que hacer es irme a orar y leer tu palabra. Y después lo que alcance haré. Y lo que no, ahí se queda. Cuando tú vas y lees la palabra, oras al Señor, ¿dónde se irá el afán? Esa ansiedad que el maligno trae, ¿para qué? Para angustiarnos. Lo negativo trae inseguridad. Al pensar en todas las necesidades, te estresas. Y la palabra nos dice: por nada te afanes. Por nada te afanes. Y qué bueno, el Señor nos enseña a presentar todas nuestras peticiones en oración, dándole gracias. Entregarle todas nuestras peticiones,
todas nuestras necesidades, el poderle entregar al Señor. Todo lo que pensamos se convierte en realidad. El ser humano es la suma de los pensamientos. Lo que está dentro de los pensamientos lo expresa. Somos lo que pensamos. Y por eso nosotros debemos pensar en la palabra. Porque si tú piensas, ¿y ahora qué va a ser de mañana? Pensando en el mañana. Si la palabra dice que no se afane por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Entonces no necesitamos, pero el maligno es si nos trae el afán del mañana. De aquí a 8 días, ¿qué va a ser de aquí al mes? Ya no debemos, cada día trae su propio afán. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensa, ¿verdad? Así es él. Y vamos a mirar un ejemplo. Cuando una persona es celosa, ¿cómo se expresa? Cuando una persona es celosa, ¿cómo se expresa? ¿De dónde viene? ¿Por qué se demora? Cuando una persona es celosa. Cuando una persona es amargada, expresa su corazón con queja, con ira. Apúrese, siempre es igual. Se sube en el bus y ¿qué es lo que dice? Está muy lleno. Aquí no se puede ir cómodo. Llega a la célula y no encuentra a las personas. ¿Para qué vine? Una persona cuando es amargada. Una persona fracasada, ¿cómo piensa? Una persona fracasada es pobre de espíritu, siempre expresa con pobreza. Es que no voy a poder, es muy difícil para mí, es que no me alcanza. Una persona envidiosa, ¿cómo se expresa? Cuando mira a otra persona que prospera, dice, ¿qué será que está haciendo? ¿Por qué tendrá tanto dinero? Alguna cosa mala de estar haciendo. ¿No estará vendiendo droga? ¿No será que alguna cosa media rara? Terrible, ¿verdad? Una persona envidiosa. Cuando va a comenzar un negocio, siempre piensa lo malo. ¿Será que me va a ir mal? ¿Por qué no puede pensar lo bueno? El Señor dice que todo lo que pongamos nuestras manos vendrá la prosperidad. Pero el experto en poner pensamientos de mal es el maligno. Y aún ni siquiera comienza, dice, te va a ir mal. ¿No ves que hay otros negocios? Y a ti no te va a ir bien si pone usted es un hijo de Dios. Y va a ver la mano de Dios, aunque esté entre negocios ahí, pero Dios enviará la gracia de Él a ese negocio suyo. Nunca permita esos pensamientos porque son malos y el enemigo no quiere que nosotros veamos la bendición del Señor. Él querrá que nosotros no emprendamos nada. Él querrá que nosotros nos quedemos paralizados y con necesidades. Pero el Señor quiere que nosotros podamos mirar algo diferente. Presente sus peticiones creyendo que el Señor pone su mano en lo que usted hace. Permita que el Señor sane su vida, rompa toda esclavitud. Cuando nosotros hemos permitido al maligno pensamientos de mal, ya el Señor nos sanó, rompió esa esclavitud, rompió todas esas ataduras.
pero Él vuelve otra vez. Ya usted quedó libre, pero Él vuelve otra vez para otra vez decirle, ha pasado el tiempo, otra vez estás en lo mismo. Y es terrible, ¿verdad? Pero nosotros cuando permitimos la palabra esté en nuestro corazón, siempre deshacerá todo lo que el maligno quiera echarnos para que nosotros no veamos la bendición del Señor. Tenemos a nuestro Dios y nosotros podemos vencer. El Señor le dijo a Josué que sea valiente. Y hoy también el Señor te dice a ti, sé valiente, sé valiente. Hay muchas personas que tienen abierta la Biblia. Una vez nosotros fuimos a visitar una familia y una Biblia grandota abierta en una promesa del Señor. ¿Cree que el enemigo va a respetar eso? La palabra tiene que estar acá. Ahí como una reliquia, en una promesa. Hay tantas promesas en la palabra. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, que las promesas estén en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Cuando llega la enfermedad, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Envió la palabra y los sanó. Tantas palabras hermosas que el Señor tiene para nosotros y que nosotros podemos tomarlas. Y con esa palabra derribamos todos los argumentos que el maligno levanta. Cuando llega la escasez, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Él suplirá nuestras necesidades. Pero muchos no creen. Y a veces recurren a cosas de mal. Yo me estaba acordando en estos días, una mujer que ya asistía a la iglesia ya bastante tiempo. Y un día ella se acerca donde mí, mete su mano por aquí y saca un pañuelo. Y ahí tenía amarrado en el pañuelito unos ajos y unas monedas. Muchas veces creyendo en la hechicería, en la brujería. Y ya siendo cristianos, todavía siendo engañados por el maligno. El Señor es el que suple nuestras necesidades. No el ajo bueno para la comida, para la carne, que quede sabrosa, rica, ¿verdad? Pero no para andarlo a traer aquí. Terrible es el engaño del maligno. El Señor es dueño de la plata y el oro. Y Él dice, mía es la plata, mío es el oro. El deseo de Dios es bendecirnos. Ese es el deseo del Señor. Tenemos que llevar nuestra mente, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Por la palabra implantar, por medio de la palabra podemos implantar la mente de Cristo en nosotros. Ella es creativa. Los grandes inventos comienzan poco a poco. El negocio de poquito en poco va a ir creciendo. Porque a veces uno quiere ver, pero ya de una. Pero qué bueno es, siempre recordemos, de poco en poco eso se va aumentando. Nunca piense que ya de una lo logró. Y a veces se desaniman porque no lo ven así de una. Pero qué importante es de poco en poco. El Señor nos da la capacidad para ser conquistadores. Él nos dio la mente no para pensar lo malo,
Muchos piensan en lo negativo. Y muchos de aquí a lo mejor están como escuchando la enseñanza, pero su pensamiento está en la casa. El enemigo de esa manera roba la palabra y no permite que la palabra sea eficaz en el corazón de la persona. O está pensando que voy a comer, salgo de aquí, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a irme? Es terrible como el enemigo trata de engañarnos para que la palabra no sea recibida y para que se quede sin fruto. Por eso nosotros tenemos que luchar, ¿verdad? Si quieres conquistar o llegar a una meta, se debe cumplir día a día, poco a poco. A veces nos ponemos metas y a veces no logramos, porque nos ponemos metas y esas metas tienen que ser puestas en el Señor. A veces me ha pasado a mí, voy a adelgazar. Y para adelgazar, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? A veces escogemos lo más fácil y a veces han perdido la vida, porque para reducir la barriga, ¿cómo se llama eso, lo que se hacen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, otra cosa, que se le sacan, le operan y le sacan. No, no me acuerdo el nombre. Bueno, escogemos lo más fácil, ¿verdad? Y eso es lo más fácil, el hacerse operar. Yo recuerdo de una mujer, era una amiga, y es tremendo porque ella fue y se hizo operar, se sacó toda la gordura de aquí y se quedó muerta en el momento que le estaban haciendo esa cirugía, esa operación. A veces buscamos lo más fácil y aún ¿cómo podría decirles? Aún no importando que la muerte pudiera llegar. Y es tremendo, escogemos lo más fácil, ¿verdad? Pero si yo quiero adelgazar, creo que yo debo orar al Señor y debo someterme a Él y comer lo que es saludable. Y no comer grasas, sé que eso me hace daño. Poco a poco podemos lograr, y rato menos pensado se va a dar cuenta que lo logró, sin intentar algo de mal sobre su cuerpo. Cuando tú te vas a una célula, el maligno te dice, no te vayas, porque no va a ir nadie. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho eso? A veces sí. Digo, nadie ha de ir, mejor no vamos. Terrible, ¿verdad? Y cuando llegamos, ahí está la gente esperando. El maligno siempre querrá el que nosotros no obedezcamos. Pero una de las cosas, el Señor ha confiado en ti y Él quiere que tú seas ese conquistador, esa conquistadora. ¿Y cómo lo logramos? Cuando la palabra vive en nuestro corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Es sencillo, pero cuando nosotros no nos sometemos a Dios, pues vamos a ver todo lo mal. Pero hoy el Señor te está dando ese reto, así como lo dijo Josué. Si ustedes quieren, adoren a esos dioses que adoraban nuestros antepasados.
al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el Señor. Que esa sea, si tan solo esa palabra te vas llevando en esta tarde. Va a ser ese tremendo cambio. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ponernos de pie. Lo que está fuera o alrededor no puede superar lo que hay dentro. Tú eres el especial tesoro de Dios. Cree la palabra y podrás salir adelante. Podrás conquistar lo que Dios te ha mandado. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado? ¿Qué es lo que el Señor te ha encargado? A Josué no le encargó que se case, que tenga hijos. Eso es añadidura. Le mandó a conquistar la tierra prometida. Y él no descansó hasta que conquistó y pudo entregar al pueblo de Israel el territorio. Y después él les dio ese desafío: hagan lo que quieran ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cerrados sus ojos. Una de las cosas que te va a mantener fiel y firme es que la palabra more en abundancia en tu vida. Y el Señor ha prometido escribir sus leyes y sus mandamientos en el corazón. Y es sencillo. Lo único que tú tienes que hacer no es que Él va a venir y las va a escribir. Tú tienes que sentarte, leerlas y aprenderte de memoria. Y ahí el Señor hace ese milagro de que esa palabra viva en tu corazón. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú no nos mandaste a la tierra para vivir derrotados. El enemigo se ha querido derrotarnos, trayendo pensamientos de mal, pero tú nos diste la solución, Señor. Que tu palabra more en abundancia en nuestro corazón para deshacer todo pensamiento de mal que el maligno trae, para que nosotros no vivamos en esa vida de victoria. Pero hoy, Señor, danos la gracia para grabarnos tu palabra. Danos ese tiempo para memorizarla, y que cuando sea necesario podamos, Señor, hablar la palabra, porque la palabra es la que nos trae defensa. La palabra es la que nos enriquece. La palabra es la que nos da la victoria. Gracias por habernos dejado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque con ella nos defendemos, porque hemos podido mirar la fortaleza por medio de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Agradézcale al Señor y dígale: